pero me siento mejor. Solo para darme cuenta cuando no doy más de que estoy sentenciado a vivir aburrido, aburrido. Buenas noches tengan todos, lunes 13 de julio de 2026, programa número 14 de Sentenciado a Vivir. Acá Hugo Moreno. Buenas noches, gente, ¿cómo va? Acá Juancho Albarracín, una nueva edición de este programa de radio. Seguimos con modo mundialista. Así es imposible zafar, la verdad, pero bueno. Vamos a hoy tener un invitado, Ariel Pancini. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, gracias por la invitación y bueno, siempre es un gusto compartir estos momentos, este espacio y hablando de estos temas que nos gustan, ¿no? Bueno, sí, de eso se trata, sí. Pasar un buen rato. Vamos a estar charlando en un ratito con él. Pero para arrancar el programa tenemos una presentación de material nuevo, de una banda nueva, que se llama Sobredosis, que nace de las cenizas de un viejo proyecto de una banda de Corrientes, Asfixiados. Elías se vino para acá, hoy es guitarra y voz de Sobredosis, este nuevo proyecto, que bueno, estaremos escuchando ahí un audio que mandó, comentando un poco sobre la banda, sobre la presentación del disco, la edición física, así que bueno, vamos con el audio. Con el audio de Elías. Buenas tardes, Sentenciado a Vivir. Buenas tardes, Juancho. Buenas tardes, Hugo. Bueno, tenemos un pequeño inconveniente. Parece que el audio no quiere salir. Con el audio. Parece que no quiere arrancar. Así que, si te parece, escuchamos el tema y después ponemos el audio. ¿Qué pasa con el audio? Sí. No sabes cómo pasa, también lo aceptarás.
Bueno, ahí pasó Sobredosis con el tema del mismo nombre del primer EP, Requiem de Acero, que lo presentan este viernes en 1040 Polo Cultural, un lugar ubicado en Francisco Acuña de Figueroa, 1040 en Cava. Bandas invitadas: Viñas del Trash, Sulfúrica, que viene desde Corrientes, Death Metal, Solve desde La Plata, Black Crust y Ultrajismo, Trash Metal también. Bueno, ahora... ¿Este material está editado físicamente? Este material sale el viernes. ¿El mismo día de la fecha? Así es, se presenta la banda, se presenta el material, bueno, sale todo el mismo fiesta día. Completa. Así es, lo largamos en CDR, en conjunto con el sello Desmembrado Records, que también es de Elías, el sello este, y en cassette con el sello Up the Hammer, el amigo Manuel. Bueno, así bien. que bueno, ahora probaremos si Vamos a ver si ahora el audio no nos trae sale. nada. Así es. Juancho, buenas tardes, Hugo. Acá Elías, ex Asfixiados, actual Sobredosis. Ahora en la voz, en la guitarra, esta nueva banda que estoy armando, enfocada hacia el black trash y al speed metal. Bueno, con Sobredosis sacamos un EP hace poco, el mes pasado, el cual se grabó en la sala de Leo Tabú. La conocés vos, Juancho, que es donde saca Vapuleador también. Lo hicimos en conjunto con Marcelo Silvestri, también baterista de Vapuleador. Yo me encargué de lo que es la voz, el bajo y las guitarras, y él de la batería de todos los temas. Bueno, se desprenden 4 temas propios de black trash absolutamente violentos, donde reinan los tiempos rápidos. También tiene capas de speed metal en algunos sentidos, ¿viste? Es un nuevo proyecto en el cual estoy más encaminado a esa dirección musical, principalmente. Bueno, las letras son un poco variadas. Sobredosis, el primer tema, es un tema de presentación de la banda, de lo que serían las declaraciones de principios para nosotros. Después vamos con El dolor nacerá la fuerza, un tema sobre levantarse en los momentos oscuros, desde este infierno, una canción con un margen más social. Vigilante en el puente, que son hechos que conocí en mi tiempo tocando y ensayando con Último Vómito, de cruzar el puente de Chaco Corriente y la gente que se tira, la gente que evita que se tire, ¿viste? Desde una visión un poco más nihilista que partidaria uno del otro, ¿no? Y bueno, y finaliza con un cover de Borax, que lo grabamos con Rubén Martínez en la voz, cantante y guitarrista de Borax, y también guitarrista de Iorio en su etapa final. Y bueno, el EP está buenísimo, ya te digo, lo grabamos ahí, se grabó bastante rápido, son temas que ya tenía compuesto, tenía escrito, y bueno, se pudo dar para que suene de la concha de la madre como suena ahora, la verdad. Bueno, actualmente la banda vamos a presentarla este viernes, en conjunto con el EP, también, bueno, van a estar disponibles los formatos físicos que hicimos con Argentina Trash Metal, con mi sello Desmembrado Records, y bueno, ediciones en cassette, también con los 2 sellos y en conjunto con Up the Hammers. Así que bueno, la fecha va a ser este viernes 17 en el Polo Cultural. Almagro sería Francisco Figueroa Acuña, 1040 Polo Cultural. Vamos a estar tocando con Viñas del Trash, con Sulfúrica de Corrientes, la banda de Toby, mi hermano. Vamos a estar tocando con Solve de La Plata y con Ultrajismo. La fecha va a estar tremenda, vamos a estar tocando nuestros temas, vamos a estar haciendo unos pares de temas más. Las bandas están todas muy buenas. Sulfúrica suena de la puta madre, también sacó material hace no mucho con Argentina Trash Metal. Bueno, qué decir de Viñas, Solve, Ultrajismo son bandas muy buenas, la fecha va a estar tremenda. Las entradas anticipadas están 10 lucas. Y bueno, nada, los esperamos a todos en esa. Nuevamente, gracias Juancho, gracias Hugo, gracias Sentenciado a Vivir por el espacio, por el aguante. Y bueno, los espero a ver a todos ahí. Muy bien, ahí pasó el audio de Elías, que se hizo bastante duro para salir al aire. Costó, pero salió. Así que bueno, ahí estuvo un poco de la data. Bueno, y para los que quieran ir, el del viernes. EP. El viernes ahí en Polo 1040 en ¿Es un lugar nuevo? Capital. Nuevo para nuestra movida, yo la verdad no lo tenía yo no lo en el tenía radar. ni de nombre, la verdad, así que nos estaremos conociendo conociendo ¿no? ¿Es claro, por esa zona? sí, exactamente, esto de los mismos dueños. Ah, claro, está bien. Bueno, que bien ahí que todo ahí se abre cerquita. otro lugar entonces para el metal.
Así es, veremos qué nos prepara el lugar, cómo está. Bueno, Así que pasamos ahora con el invitado, Ariel. ¿Cómo Bueno, andás? ¿todo bien? Bien. Acá, Bueno, pasando el frío. sí, viste, está jodida la cosa. Bueno, ¿podrías decir que sos escritor? ¿Te consideras un escritor? No soy escritor. Siempre un poco en broma, cuando empecé a escribir, digo, no soy escritor, escribo. Por eso. Que Claro. es distinto, ¿no? Y tenés varios libros encima. Sí, tuve la suerte de publicar, bueno, de manera personal 3 libros y bueno, como hablamos con Juancho afuera del aire, varios artículos, en particular para Cultura Metálica y para otros libros también. Por ahí por ejemplo, hay un libro muy interesante que sacó lo que es la movida, por decir una manera heavy, de Santa Fe, sobre todo lo que es la construcción del rock en la provincia, particularmente, bueno, sobre todo la zona de Rosario, ¿no? Claro. Y bueno, ahí también me invitaron a hacer un pequeño artículo sobre el origen del thrash y cómo impacta el thrash Claro. en Argentina y bueno, por supuesto que las grandes ciudades siempre son el epicentro donde se Sí, empieza. donde se empieza a mover. Y sí, esa es la verdad, Sí. somos un poco Claro. porteñocentristas y es la verdad, Claro. pero es un poco lo que ocurre, ¿no? Sí, sí, va más allá también de Buenos Aires. Sí, por supuesto, y Santa Fe y Rosario son el mismo calibre. Claro, sí, tal cual. Y bueno, entre otros, más o menos eso es lo que vengo escribiendo. Empecé a escribir sobre metal y hace aproximadamente ya 15 años, a publicar, ¿no? Claro. Claro. Sí, Que sí. fue un poco de manera autodidacta. ¿Y qué es lo que te llevó a escribir? Y mira, creo que un poco lo que nos pasó a todos. A ver, cuando de pibe empezamos todos en esta movida, a escuchar esta música, nos identificamos con esta música. En mi caso creo que estamos más o menos generacionalmente, somos parecidos allá a fin de los 80, principios de los 90 en particular, ¿no? Los Claro. albores de los 90. Y siempre tomar la música, obviamente, ¿no? Primero con ese impacto, ¿no? que a uno lo seduce, pero sobre todo el contenido. Claro. Y lo digo de lo más diverso, ¿no? De lo más diverso del contenido. El Claro. contenido de la música. Y el metal en Argentina es de un fuerte contenido, es de bueno, es un modelo de identidad. Sí, Es un modelo de identidad que se Sí. va construyendo de manera inconsciente y es un modelo de identidad. Y eso, ¿no? Inconscientemente empieza a calar en Sí, las personas. obvio. Es parte de cómo uno se va formando como ser humano, Sí, va a la tal escuela, cual. se forma en la familia, qué sé yo, claro. en su círculo de amigos, club, y la música también. No solamente como grupo social o grupo Claro. de amigos, sino que la música. Y bueno, obviamente que por cuestiones personales uno va adquiriendo algún tipo de grado de qué sé yo, de manera de entender cómo decir lo que uno siente a partir de la Claro. escritura. Claro. Bueno, en mi caso, los músicos lo hacen a partir de las letras, Sí. de cómo componen, un De programa de volcar. radio divulga de la manera Claro. que divulga, y bueno, y otro Cada uno entendimos. aporta de su lugar al heavy metal, Es- que es- es lo que estamos hablando en este momento. Exactamente, y es algo también que pongo en los libros bastante, que la movida no es solo, obviamente que la música Es lo más importante. la banda es la bisagra, ¿no? Porque Claro, sin banda no claro. hay, pero después están todos los demás actores que somos parte de esto y lo formamos. Creo que la escritura es, digamos, lo último que se está incorporando a Sí, divulgar. claro. Sí, Quizá lo más habitual son los medios. Bueno, ya los gráficos quedaron un poco, Sí. las revistas quedaron un poco fuera de digamos de que moda. el pero- libro como se incorpora documentando Exactamente. épocas pasadas, que obviamente en el momento de que estaban pasando eran actuales y capaz no Es- se registraba tanto salvo algún libro de B8. Eso que decir fue uno de los motivos también por los cuales escribí. Claro, En mi caso particular, a partir de esta necesidad, pues fue una necesidad de esto que decía antes, de bueno, che, todo esto que me escucha me rompe la cabeza y me encanta y me hace sentir un montón de cosas, pero además forma, ¿no? Esto que decía anteriormente, una identidad, quiero escribirlo. Pero además, en mi caso particular también,
tengo fui con los años inconscientemente también formando un archivo personal y bueno, cómo plasmarlo también de alguna manera que tenga que ver con la escritura. Y bueno, obviamente que eso, por suerte, me llevó un tiempo hacer todo un relevamiento de fuentes, que digamos, no lo hago como coleccionista, porque no tengo la técnica de coleccionista. Porque la verdad tengo todas las revistas y todo tirado. Uno va juntando, digamos, por el hecho de pero hay información no de coleccionar, ahí. Pero de tener el coleccionista, material. Yo he visto coleccionistas que lo tienen por el hecho de coleccionar. Por ahí ni saben lo que hay adentro, pero... Claro, sí, tal cual. El folio, qué sé yo, ¿viste? Y, no, yo los tengo ahí, está cuidado, pero no es gran cosa tampoco. Pero tengo mucha información. Y bueno, fue documentarlo. Y también lo que uno fue viviendo más allá de... Sí, eso es la otra parte. Esa es la otra parte que a veces complementa mucho más que... Yo diría que es fundamental. Es fundamental. Yo diría que es fundamental. Sí. Que el archivo está bueno tenerlo, el archivo tanto de revista o de alguna grabación. Te sirve de apoyo. Pero después uno vuelca su... El archivo, en mi caso, por el tipo de escritura que tengo, a ver, es archivo. Uno tiene que saber interpretarlo y saber peinarlo y ponerlo en contraposición a otros archivos. Por ejemplo, hay cosas que leíamos en los 90, eso en la revista Metal o Madhouse, y hoy lo lees a contrapelo con otro tipo de información y se hace otro tipo de explotación de esa fuente. Yo lo he puesto en algún libro, qué sé yo. Bueno, me voy a poner un poco crítico, ¿no? Ponelo nomás. Pero hoy hay mucha gente, parece que somos todos amigos, pero en otra época en sus columnas nos decían lo mismo, de discos. No, sí. Estuvimos hablando de Hermética afuera, obviamente una obviedad, ¿no? Pero se le pegaba. Era muy criticado. Era el heavy grasa, el muy criticado el metal cabeza, qué sé yo. Y hoy, no, sí, bueno, sí. Pero nosotros lo que tomamos Tetrabrí, decían, nos ponían y yo le pongo revista Madhouse, lo digo, número tanto, página tanto, fulano de tal, daba esta opinión cuando sale este disco. Nosotros siempre nos acordamos de la crítica de ¿cuál era? Del disco vivo 93. Del disco 93 lo mataron. Lo mataron. Que dijeron que lo único bueno que tenía era la comunión que había entre el público. Exactamente, literal. Era lo único bueno que tenía Hermética. Si no me equivoco fue, bueno, perdón, fue Olmedo, me parece. Sí, fue Gustavo Olmedo. Sí, creo que... Pero Gustavo Olmedo, él siempre declaró que a él nunca le gustó Hermética. Sí, en eso fue visceralmente sincero. Después con el tiempo él dice que lo entendió con el tiempo y le empezó a gustar. Pero en su momento siempre dijo que no le gustaba y lo mataba. Le gustaba la comunión de la banda con la gente, nada más. Después la música le parecía... Esa reseña me la acuerdo siempre, porque lo mató, lo destrozó. Pero no era solo Olmedo. Al primer disco de Orcas lo mataron. Sí, lo mataron. A todos. Con el tema del sonido también eran bastante injustos. Muy injustos. Sí, la verdad. Porque no había... Peleaban con los fierros que tenían. Claro, no tenían las mismas posibilidades que los discos que ellos querían comparar con... No se podía comparar. De parámetro, un disco de afuera... que grababa en un estudio de la puta madre, con presupuesto, con técnicos que sabían y bueno, claro. Con cosas que acá todavía ni habían llegado tal vez. Totalmente. Y otra cosa que tenía que ver con esto, para nosotros, para esa generación que era nuestro lugar donde ir a buscar información, ¿no? Claro. Más allá, o conocer cosas, vos recién estabas divulgando una banda, bueno, es una forma, pero en ese momento era básicamente, había obviamente programas, pero lo más fuerte quizás era lo gráfico, y formaba opinión eso. Claro. Sí. Y si te mataban un disco, bueno, lo ibas a buscar, y no es como ahora me meto en YouTube y lo escuchás y ahora veo que hice a Parque Rivadavia, qué sé yo, Parque Centenario, o ve que alguno, qué onda que lo tenga. Y si vos veías que lo mataban, ni te tomás el trabajo. Lo tomamos como una opinión, digamos, calificada, que decías, bueno, si me está diciendo que este disco es malo, es porque es malo. Tantos discos de culto hoy vi, o sea, peinando esas revistas, digo, che, estos discos soy de culto ahora, y los mataron en su momento. Sí. Y los mataron. Sí, pasaba. Así que, bueno, en 1993 ya Iorio tenía su fama, que yo era como última la gente, pero había otros que estaban arrancando y los liquidaban. Sí, estaban... Te pones a pensar bandas que grabaron demos capaz en esa época, que los hacían pelota en los comentarios. Sí, porque tenían sus columnas de comentarios de demos y todo eso. Tal cual. ¿Cómo era el Exterminator? Criticator, ¿no era? Criticator era la de los discos de Madhouse. Y Demolición. Demolición era la de los demos. La columna esa. Sí.
Y la mayoría las hacían pelota, pero bueno, ellos tenían de un parámetro, lo que hablamos recién. Claro, no, se comparaban con cosas que no... y acá se hacía lo que podían. Y bueno, qué sé yo, ¿viste? A mí me da un poco, obviamente que siempre me identifico más con el metal argentino, ¿no? Pero me da un poco de bronca, qué sé yo, venía cualquier banda poronga de afuera. Sí. Y, wow, viste, porque era sueca, no sé, estaba buena, hasta el día de hoy, Y sí, y loco, acá le dedicaban 4 páginas y acá una cosita así. Claro. Encima tenía que pagar, ¿viste? Sí. Claro. Sí, encima que, como decíamos antes, las defenestraban. Las mataban. Las A las bandas de acá. bandas, sí. Entonces, viste, uno que como se tomaba el laburo capaz de ir y escucharla y decía, bueno, la descubrías a las bandas y decía, bueno, No está tan mal. son malas. Claro. Sí, suenan capaz en un nivel de audio inferior a las de afuera, pero las bandas estaban buenísimas. Sí, Vamos a agarrar el claro. primer disco de Orcas y está buenísimo. Y Hoy en día la esos crítica lo destruía. personajes que escribían eso en ese momento, ya uno ya sabe de quién viene, pero en ese momento, viste, En ese tal momento vez no. el que lo leía Claro. no sabía quién era y esa era la única posibilidad de Claro, conocer por eso, un disco claro. sin haberlo escuchado. Sí. Y bueno, si te mataban, estabas al horno. Y bueno, esto para resumir, bueno, escribir es esto. Claro. Esto que decías vos también, Hugo, no solamente la técnica de escribir, obviamente en este caso por eso hice hincapié en la fuente, me interesa, obviamente que pongo opinión en lo que escribo, no es solamente volcar fuente como si fuera... Claro, copiar y pegar. Pongo opinión Claro. y lo aclaro que pongo opinión, pero Claro. trato que esté sustentada en una fuente. Pero esto también, que tenga que ver también un poco con la experiencia de que está hecho de adentro el libro. Claro. O sea, está hecho de un heavy. Claro. Sí, no, obvio. no una revista, viste, y luego con sentido de pertenencia y identidad. Claro. Después Claro. mis opiniones, bueno, son discutibles. Sí, son las opiniones de cada uno. Pero está hecho de adentro, Y eso las seguro. vivencias de cada uno también, porque Sí, también, totalmente. viste que a veces Esa es otra. hay varios puntos de vista Oh. sobre algo, un hecho, una época. Mirá. Y uno da su opinión. Yo aclaro cuando empiezo, por lo general las introducciones, creo que lo hice en el de Trash también, que tampoco es un compendio de anécdota. O sea, porque esto que decís vos, o sea, estamos en el mismo recital viendo lo mismo, pero vos lo experimentás de una manera y yo lo experimento de otra, porque Tal cual. vos estás cargado de una subjetividad y yo estoy cargado Claro. de otra. Entonces, ¿sirve? Sí, sirve la anécdota, porque por ahí hay datos, pero no es la verdad en sí misma. Y bueno, el problema que tenemos es que casi todos somos contemporáneos. Claro. Y todos tenemos nuestra pequeña verdad. Entonces, no, esto, entonces... Claro. entonces, Yo, bueno. yo esto lo vi de esta manera ese día y yo Claro. lo vi sobre el mismo hecho. Hay Es 10 difícil hacer versiones. historia cuando Sí. hay... bueno, somos todos contemporáneos y todos tenemos un poquito de verdad. Claro. Ni nadie no tiene nada de verdad, ni nadie tiene toda la verdad. Claro. Claro. Y el paso del tiempo también te juega un poquito en contra. Y A veces. sí, Vos te acordás de obvio, algunos ni detalles hablar. que el otro no y, Claro. y viceversa. Va distorsionando. Y además un lo poco. procesás de otra manera. Claro. Tal cual. Además lo procesás de otra manera. O sea, meto esto, ¿no? Pero para entender a Iorio, tenés que entender también cómo va procesando los hechos a partir de toda la historia. Claro. O sea, el tipo no va procesando lo mismo después de 20 años, como lo dijo en el principio de los 80. Claro. Claro. No. Tal cual. Sí, en este caso Iorio es un tipo que... Lo digo yo porque lo más visceral, lo más conocido, ¿no? Y es el que está más también documentado de alguna manera porque... Sin lugar a dudas. Claro. Pero vos podés agarrar un Iorio de los 80 y un Iorio de los 90. Y no te digo que son dos personas diferentes, pero el tipo... Es obvio que eso... Pasó como pasó toda la tiempo, vida. creció, es otra persona. Ya filtra otras vivencias. Esto es lo que se denomina la historia oral. Uno, con el paso del tiempo, ya hay cosas que las quiere olvidar y no las dice, porque le sirve, Claro. y otras que las quiere exacerbar, que por en otro momento no las exacerbaba. ¿Por qué? Porque está en un momento de la... Por eso a veces el testimonio solo no es que alcanza en sí mismo. O sea, lo que es la memoria, ¿no? Claro. Sino que tiene que haber también, por eso trato de usar la fuente también de escrita. Eso es lo paradójico también de antes. Hay mucho más documentado antes, o sea, te cuesta más conseguir ahora que antes. Porque ahora con lo digital, llega un tiempo se borra. Claro. Por lo menos que yo Sí. tengo la revista de los 80, Claro. la tengo ahí guardada. ¿qué Claro, sé vos yo? estás hablando de algo que pasó hace, ponerle 10 años. Sí, 10 Al- años, al 5 años. buscar la fuente de estaba algo que pasó acá hace y 10 quedó años, acá claro. nada más, en el celular, ¿no? Claro. Y no... Después, si nadie lo registró, Claro. desaparece. Sí. En Claro, cambio, vos tal te cual. encontrás con cosas, entrevistas sobre todo, que se han hecho en una radio, qué sé yo, que tiene un montón de contenido y se pierden. Sí.
Y que agarrás un suplemento sí, qué sé yo. Una revista. Sí, tal cual. Claro, y están, viste, está el testimonio, qué sé yo, que sabe qué pasó con el famoso Orca allá en Vélez con Metallica, y está, viste, tenés un montón de datos todavía. Tenés por lo menos información en las revistas que lo documentaron. Y está, por lo menos está, acá en un lugar sabe dónde buscarlo. Claro. Acá se da de baja la página o lo que sea que se usó en ese momento, por ejemplo, todo lo que estuvo en Fotolog. Bueno, ahí eso tenés un ejemplo. Que fue el principio de todo esto, claro. Y muchas cosas había un montón solamente estaban ahí. Claro. Y bueno, blogs también, había muchos blogs que fueron desapareciendo y se fue volcando mucha información ahí. Como dice Ariel, el material que estaba ahí se quedó ahí. Claro. Fue. Si no lo guardó el que lo hizo y que no perdió la computadora y que no se rompió, porque todos perdimos cosas en la computadora. Sí, obvio, y hoy más que se nunca. perdió y por ahí, no sé, tiene y alguien no lo replicó en otro lado, eso son cosas que se van a ir perdiendo con el tiempo. El afiche de Motorhead Hangar 2004. Es casi imposible conseguir eso. Ese es dificilísimo. Yo lo vi, yo fui a ese. Pará, yo tengo la entrada, la próxima la traigo. Sí, yo tengo la entrada de Argentino Junior. Claro, pues se pasó de Argentino a Hangar. La tengo borrada esa, por el paso del tiempo. Ya se empieza a borrar esa. Claro, pero afiche yo lo único que vi dando vueltas es del suplemento sí. Pero lo que es el afiche no lo vi nunca de más. Calle hubo de ese. Sí, que decía Argentino Junior. Sí, yo me acuerdo que hubo afiches de Calle de ese recital. Yo me acuerdo. Yo creo que tengo el suplemento sí también. Yo tengo la entrada, a mí me quedó la entrada nada más. No hay foto de eso, no hay absolutamente. No del show, sino del afiche. Yo hablo del afiche. Yendo a ese recital puntual, tuvimos la suerte de que lo cubrió Clarín. Claro. Entonces, por lo menos. Por la batalla campal. Por la batalla campal que se armó, le dedicó media página a Clarín a lo que era el espectáculo. Salió también en la Soy Rock. No sé si sigue. Mira, no sabía. La Soy Rock, sí, yo tengo el recorte. Mirá. Que hay una foto del M con las botas blancas, todo eso. La de Clarín salió la famosa foto del que uno saltando del escenario con el plato en la mano. Que fue la foto famosa de ese recital. ¿Quién tendrá ese plato, no? Yo me acuerdo haber visto uno que se iba con un cabezal caminando por Rivadavia. Es que había quedado todo armado. No, fue terrible. Había quedado todo armado y una hora sin Lemmy. Fue terrible. Bueno, pasamos un tema, ¿te parece? Una banda que seguramente conocés, ¿no? Seguramente. Fatigados. Grande, Carlitos, un amigo. Bueno, pasamos el tema Barrio Vida del primer disco, Civilizaciones Barbarie del 2004. Fatigados. Historia del barrio, les quiero
Bueno, ahí pasó Fatigados con su tema Barrio Vida. Gente conocida del invitado de hoy, Dariel. Un gran abrazo para Carlos, una banda referente de La Matanza sobre todo. Zona Oeste, ¿no? Zona Oeste. Y bueno, y un gran también divulgador de la movida, sobre todo. También esto darle una vuelta más a la música que también es pertenencia. Con ¿no? un Que mensaje un más activo. con contenido, sí. Claro. Y bueno, siempre está también promocionando Claro. eventos, invitando bandas. Bueno, Claro. más allá de la música, ¿no? Como dijimos, cada uno de su lugar aporta su granito de arena a lo que es esto, la cultura del heavy metal. Y sí. Bueno, hablando de esto, contanos, ¿cuál fue el primer libro completo, digamos, que Y el primer libro... escribiste? Hagamos como una Sí, línea de tiempo. Una línea de tiempo, El claro. primer libro, Heavy Metal Argentino, la clase del pueblo que no se rindió. Y fue básicamente, junté información y cosas que venía escribiendo para la Feria del Libro Heavy, esto que te hablábamos antes. Y bueno, dije, esto es un libro. Venía trabajando sobre privación legítima de la libertad de Serpentor. Y iba a ser un artículo, iba a ser una pequeña publicación, pero un artículo dentro de un libro. Y dijo, no, o sea, empecé a darme cuenta que daba para más. Y bueno, se terminó transformando en un libro personal, el primer libro, que tiene varios temas. No tiene un... No apunta a una No, sola temática, digamos. la primera parte del libro trata de... Es una escritura que hoy ya no hago, digamos. Claro. Yo venía escribiendo, la verdad, haciendo un poco de autocrítica, muy academicista en ese momento, porque estaba cursando algunas cuestiones en la facultad, y bueno. Y le empecé a meter el heavy metal en el medio. Claro. Tenía que ver con no sé si se acuerdan, cuando se descubrió que para torturar tipo en Guantánamo se usaba heavy metal, Sí. se usaba Sí. Metallica. Sí, Bueno, Metallica. yo estaba en ese momento haciendo un posgrado en penal y empezamos a ver el delito de tortura y empezamos a ver, che, las bandas son todas de metal. Claro. Enseguida se armó el link Claro. de... Imagínate que en el aula nadie, a mí me dije, ¿qué? Claro. ¿Qué sé, no? Claro. Bueno, y empecé a tratar de buscarle, che, esto no es solamente heavy metal, y bueno, y empezó a juntar información. En ese momento estaban los Wikileaks que se habían salido, que había un montón de información sobre lo que decían los músicos, ¿no? Sobre todo la música que pasaban ahí en Guantánamo. Claro. Y bueno, dije, antagónico a eso es el... O sea, porque decían, che, si esto para la libertad sirve, decía Metallica, ¿no? Bueno, decían, che, aguante, que lo revienten a todos. Claro. Y ahí empecé a hablar del metal argentino, de la identidad del metal argentino va por otro lado, el mensaje contestatario tiene un mensaje más de pueblo, si sirve la expresión. Empecé a hacer un análisis muy por arriba, ¿no? Claro. Sobre digamos, las bandas más generales, pero de varios subgéneros, no solamente. Obviamente que el thrash acá es lo más fuerte. Es lo más fuerte. Sí. es la columna vertebral del metal argentino. Claro. Se ha arraigado. Y bueno, salió esa primera parte hablando de todo eso, que tiene que ver con eso. Y bueno, y en particular ese libro tiene una segunda parte, que es la dedicamos a Serpentor. Y el disco particular Privación Legítima de Libertad, y tiene un montón de contenido. Y todo eso nos llevó a un montón de lados. A un montón de lados llevar a hablar. Incluso fuimos con Serpentor, no sé, tuvimos la Feria del Libro de la Rural, tuvimos en Feria del Libro de todo lado, tuvimos en la Facultad de Derecho acá en la UBA. Bueno, yo estudié ahí, ¿no? Y tuvimos, fue Temo, todo. O sea, en el aula magna, imagínate, Claro, que es sí, el ícono, estábamos ahí hablando de heavy metal, tema, claro. ¿viste? Hablando, una cosa bastante, qué sé yo. Bueno, pero también... Yo dije, guita no hay, pero por lo menos nos llevamos los recuerdos. Pero está bueno también que se le dedique ese espacio, Sí, digamos, a... se abrió un montón de puertas. Claro. Y ese libro nos llevó, bueno, básicamente ese es el primer libro. Es un libro que trata de por lo menos poner en discusión de que yo lo que intenté, entre un montón de cosas, que el metal argentino tiene una identidad, tiene
tiene sujetos particulares que forman esa identidad, algo que todos, creo que sabemos todos. No te diciendo nada que no sepamos, pero... Sí, yo creo que sí lo sabemos todos, pero a veces como que se nos escapa esas ideas, que nos olvidamos, me parece. Sí, traté de documentarlo, ¿no? Como que el heavy metal tiene una identidad. Sí, el tema del heavy metal argentino. El heavy metal argentino, sí, porque... Bueno, eso es un tema. Yo hago en un momento una distinción. Una cosa es hablar de heavy metal en la Argentina y otra hablar de heavy metal argentino. A ver cómo es eso. Y porque el heavy metal en la Argentina, y bueno, es un poco más amplio. Me parece que lo que estaba diciendo vos recién, Juancho. Qué sé yo, hay gente que es heavy, le gusta la música heavy, pero no comulga con lo que se por ahí con la idiosincrasia del metal argentino, ¿no? Siempre he pensado esta cuestión de un poco peyorativa del metal cabeza, claro. ¿no? Se va como denigrado un poco. Claro, hay un poco ahí, que entonces es un poco más, es como un círculo más amplio, que está bien. Claro. Viene Iron Maiden y van a verlo, viene, bueno, esa grande banda que nos gusta a todos, claro, ¿no? Que está bien, obvio, claro. Obvio. Pero, el heavy metal argentino es como se cierra, yo traté de... No es para todos. Tiene una identidad particular, que obviamente está trazada en, tiene una forma particular, la música tiene una forma particular de divulgarse, que es obviamente a partir de su discurso. Claro. El discurso es fundamental. Y el discurso a veces decimos social. Sí, es un discurso arraigado social, pero no solamente de hablar de problemáticas sociales, sino también de cuestiones existenciales de las personas. Pero tiene que ver con, si vos haces un pequeño trazado de eso, con realidades de las personas de común, como nosotros. Claro, digamos, claro. O sea, ¿no? La vida, la muerte, sí. el amor, qué sé yo, no sé, los deseos, los sueños, pero es en clave de popular, si se quiere, claro, en clave de persona trabajadora, no solamente hablando que nos explotan en la fábrica, que nos cagan a palo, qué sé yo, sí, también. Está bastante marcado eso. Pero por eso la idea esa para mí es abarca un poco de cosas. A veces decimos, cuando nos sentimos mal, escuchamos música, nos levanta. Claro. Porque también habla de cosas que nos pasa. Sí, uno se siente identificado porque son vivencias, digamos, de todos. Lo que nos pasan a todos por el solo hecho de salir a la calle. Y por eso tiene que ver también con esto. Que creo que un trabajador, que por ahí es la idea más arraigada, ¿no? El trabajador fabril, más que nada urbano, obviamente, porque es urbano, y lo que siente también puertas adentro, ¿no? No sé, ansiedad, bueno, eso está reflejado mucho, lo que decía anterior, ideas de la vida, de Dios, de la muerte, cosas existencialistas. Sí, pues las letras tienen temáticas que te dejan pensando, por algo te atrapa mucho, por lo menos a mí, hablo por mí, las letras del heavy metal nacional. Porque la mayoría no sabemos inglés, esa es la posta. Entonces escuchás un tema de Judas Priest y te gusta la música. Claro. En cambio, lo que es el heavy metal argentino, que tiene un mensaje, como estamos diciendo, que te llega, tanto por la música, que sigue siendo heavy metal, como Judas Priest, Iron Maiden, lo que sea. Claro. Pero aparte entendemos la letra y está hablando de algo que nos pasa cotidianamente, como veníamos diciendo. En las calles de Liniers no puede ser que se haya escrito, ¿en qué año fue? ¿92? 91, 90, en esa época, y sigue estando vigente. Si vos ves la misma letra, sigue existiendo 30 y pico años después. Claro. Por ejemplo, el muchacho que de la banda de recién, que hablaba del tema del suicidio. Claro, el Reconquista. Sí. Es un tema que habla de algo, que obviamente hay una problemática social atrás. Claro, sí. Pero si es recurrente es porque tiene una explicación y bueno, obviamente que gente que lo experimente y necesitó expresarlo a partir de una letra. Es algo cotidiano, ¿no? Para el que vive ahí, pero que en ese lugar pasen... No cualquiera lo escribe. No, obvio que no cualquiera lo escribe. Por eso lo pasa desapercibido. Claro, lo pasa desapercibido, ¿entendés? En cambio en el heavy metal tienen ese tipo de cosas que observan cosas que otro no ve o lo dejan pasar de largo. Claro, sí. Y mismo como decíamos, por ejemplo, de las bandas de afuera, como decías vos, Juancho, que las letras capaz no las entendíamos, después cuando las empezamos a entender o las empezaron a traducir, veíamos que hablaban cosas completamente diferentes. Sí, es que son realidades diferentes. Claro. Ni malas ni buenas, no estamos hablando de que sean malas, estamos hablando de que hablaban de otras cosas completamente diferentes. Vos agarrás las letras de, no sé, de Judas o de, no sé, cualquier...
Bueno, capaz de Metallica no, porque tiene también su parte social. Sí. Pero en general, viste, hablaban de otras cosas. Es que la parte social es como también eso, lo que vos decís, yo también en un momento lo escribo, es la realidad de un trabajador inglés, no la misma que la realidad de un trabajador para nada. argentino, y son los dos trabajadores, asalariados, están explotados por un patrón, pero no es la misma. Claro. ¿Se acuerdan los juicios que se hizo en Estados Unidos a Ozzy? Por incitar al suicidio con sus letras. Las letras, supuestamente. Bueno, pero era una realidad de los adolescentes de ese momento que no distaba mucho de la realidad en su momento de los adolescentes en Argentina. No, había. Entonces hay que tener el contexto luz. También ahí, el contexto histórico también. Bueno, eso es lo que tratamos de escribir, sobre todo en el primer libro. Y en el segundo también. Yendo un poco al segundo. El segundo son 2 libros. El primero es una continuación de lo que pasa en Guantánamo, porque tenía la verdad un montón de información sobre cómo la guerra imperialista utilizan la música como sistema de arma. Sistema de tortura. Sí, como sistema de arma también. O sea, los tipos invadían Afganistán y ponían equipos, o sea, esto también lo documenté, trazando gente que escribe afuera sobre esto. Qué equipo, arriba los Hammer, en el desierto, equipo de música con Slayer a todo lo que da, es una carga de caballería, ¿viste? Como las Valquirias en Apocalipsis Now. Sí. Bueno, así, pero literal, esto no. Y con Slayer a todo lo que da, y iban a hacer un ataque, no sé, a una aldea en Afganistán. Bueno, o sea, era una forma de control psicológico que le hacían. Y otra cosa particular es que para Occidente, o sea, el enemigo es el mensaje. Es profano. Entonces la letra, siempre hay que tenerlo de esta manera, para nosotros no, pero para los tipos es profano lo que dicen, la letra de Metallica. Entonces era como doble la una. Sí. Bueno, traté de mostrar todo eso. Y la segunda parte del libro es básicamente lo que pasa en la escena del metal argentino entre los 80 y los 90 en general. Es un libro de historia, la segunda parte. Esto que decíamos al principio, tratado de documentarlo. Todo cómo se construye, hacía en los albores de la democracia, a fines de la dictadura, en ese famoso riff sin cadena. ¿Por qué sin cadena? ¿Por qué el metal? Y bueno, y el punk también un poco. Sí, que está como todo en la misma bolsa en esa época. Después como que lo que pasaba en los 80, en la escena del heavy en los 80, a mi modo de ver, lo que pasó en los 90, que fue más crudo que en los 80, aunque parezca paradójico, porque hay a nivel social hay una resignificación de la represión. Sí. A cambio, en los 80 la raza era más, había raza a lo loco, ¿no? Sí, porque había quedado, digamos, también los aparatos. El aparato, digamos, represivo en la policía tardó años en. Pero estaban, viste, más. Era mano de obra desocupada, si se quiere, pero estaba un poco más. Era la raza común y corriente, si se quiere. En los 90 empezó el gatillo fácil. Ya era más pesado. Y había más marginalidad. Ya se pasó del sujeto delincuente, que era el subversivo, al sujeto delincuente, que era una persona común que podía ser un tipo peligroso que iba a un recital de rock. Y entonces es más complicado la escena de los 90. Yo siempre lo digo, ¿no? A veces pelea con la gente pateó los 80, uno que pateó los 90, no sé si no la teníamos nosotros más complicada que ustedes. Yo creo que había más marginalidad en los 90. Para mí, a mi punto de vista. Social, ¿no? Producto de lo social, sí. Cómo se fue degradando lo social, me parece que terminó generando eso. Obviamente que vos siempre escuchás en los 80 que había mucha violencia en los recitales, pero también había en los 90 a otro nivel. A otro nivel. Pero la había, sí. Y bueno, eso traté en el segundo libro, en la segunda parte del libro, que habla de la historia social del heavy metal, básicamente es eso. Y la clave que utilizo ahí es el concepto de justicia. Porque bueno, es la idea de justicia que el metal, busqué un catalizador para poder agrupar, ¿no? Todo pues el discurso, si no, es infinito. Ese mensaje contestatario. ¿Por qué el mensaje es antisistema? ¿Por qué el mensaje es contestatario? Y bueno, la idea de justicia o de injusticia que el metal divulgaba entre los 80 y los 90. Y bueno, y después llegó al The Trash. Ese fue el último que el libro que me gustaría a mí ir a una librería y encontrármelo. Lo escribí así, con un montón de información que exploté en la pandemia, de volverme a leer 400.000 revistas que tengo en casa,
400.000 revistas de todas, las que hay, hubo acá en la escena. Yo lo tengo un poco leído, no lo terminé todavía, pero hay mucha data de bandas nuevas, entre comillas, digamos del 2007 en adelante, y la verdad no tengo muchas revistas donde aparezcan esa banda. Calculo que hablas de fanzine, de todo ese tipo de cosas. Sí, te hago toda una explotación de la fuente que tengo. Claro, que tenías a mano. Y traté, bueno, el libro primero discute el concepto de trash. Me pongo ahí a discutir esto de quién inventó el trash. Y bueno, yo llego a la conclusión que en esa, a ver, no hay una, la discusión de todo era en ese camino de la aceleración, ¿no? A partir de lo que es la nueva ola de metal británico, claro, que es cuando se pasa el salto del metal tradicional y bueno, que venía dominando la escena, lo que nosotros conocemos comúnmente el glam, y dice Cheto, como bueno, surgen todas las bandas y empieza el camino de la aceleración, el trash queda ahí dominando, y bueno, en ese comienzo de discusión yo digo, está B8, está Civile, digo, speed metal, no sé, speed metal, dicen que B8 hacía speed metal, qué sé yo, era más o menos todo lo mismo. Es medio incomprobable saber lo que hacía B8, me parece. El tema, más allá de, yo lo que llevo a la conclusión es más allá de la etiqueta, estaba ahí en la discusión B8. Obviamente que para Civile él descubrió el trash cuando fue todo lo que sabemos, ¿no? Cuando descubrió a Metallica, pero ya él lo estaba siguiendo más o menos en el 83. No sabía que se llamaba trash. Exactamente. Que la etiqueta le inventó una revista británica, como siempre. Viste que ahora están diciendo que el fútbol lo inventaron los paraguayos, pero los que lo patentaron son los ingleses. Bueno, más o menos lo mismo. Como que el punk lo inventaron los peruanos. También. Hay teoría de que dice que el punk lo inventó. Pero lo patentaron en Londres. Claro, lo patentaron en Londres. Y bueno, y después después de esa discusión, también tratando documentado, con libros de otros pibes que escriben en otros países, sobre todo en España. Ahí citamos 2 o 3 autores que escriben, que están muy buenos los libros, y uno británico, 2 británicos. Y después, bueno, la historia del trash argentino. Cierro a ver más o menos algunos parámetros de qué es trash. Porque, ¿viste? Claro, sí, muy hay una amplio, línea muy fina, muy amplio, sobre todo al principio. Bastante arbitrario, pero bueno. Claro. Me parece que al principio es como hay una línea muy fina de cuando una banda empieza a hacer trash, Nepal, ponele. Hay un momento que empieza a hacer trash, antes no lo hacía. Entonces tenés que, viste, como que... Y bueno, y documentar todo eso, los cambios de formaciones, todas las giras que tuvieron, qué sé yo, opinión también sobre cuestiones, eso, bisagra, como la separación de Hermética, esas cuestiones bisagra que todo el mundo nos gusta hablar. Bueno, Hermética es una banda dificilísima de encasillar en un estilo. Es muy difícil. Hermética es muy difícil, pero obviamente al ser el abanderado de todo eso y el trash era la música, somos trash. Yo lo que siempre digo que Hermética... sobre todo en la primera época y hasta Ácido Argentino, Hermética lo iban a ver todos los trashers, era una banda trash. Hoy en día capaz la escuchás y decís, no es trash, bueno, puede ser. Sí, pero vos te situás en la época y Hermética era una banda trash. Si era heavy era trash. Claro, no le gustaba al que le gustaba Kamikaze. Claro. Le gustaban los trashers. Era antagónico. Era antagónico. Si bien era todo metal, no lo seguía la misma gente. Hermética lo seguía el famoso campera de jean con la manga de cuero. Claro, tiene que ver también con lo estético. Y otra cosa que quise también en el libro graficar para la gente que no lo vivió es cómo era la escena de Buenos Aires, por supuesto. Cómo era este circuito que hablábamos cuando estábamos afuera del aire, ¿no? Cemento, Arlequín, qué sé yo. Dijul, qué sé yo. Cómo era en provincia. Que también tenían sus lugares. Los clubes, sus lugares, pero no había, que eso, por ahí un lugar tan... Bueno, de 90 para adelante por ahí sí, pero por ahí eran clubes más, ¿viste? Yo, el Club Deportivo Muniz, me acuerdo. Claro. Haber ido un montón de veces. En San Martín. Sociedad de Fomento. Cosa que ahora quedó mucho de lado eso. Cuesta se ve muy ver poco, un show en un lugar así hoy en día. Que te lo den más difícil. En ese momento eran cancha de básquet, ¿se acuerdan? Cancha de básquet, sí. Sí, tal cual. Bueno, más o menos traté de graficar para que la gente se sienta en atmósfera y no sé, se sienta entrando a Arlequines, ¿no? Subiendo la escalera esa o entrando a Cemento, cómo era entrar a Cemento, no sé, los lugares, más allá que todos te hablan siempre de lo mismo, de Cemento. Sí, siempre te hablan del baño de Cemento. Y era mucho más que el baño. Era mucho más que eso. Claro. Pasaban un montón de cosas que estaban buenísimas. Claro. Más allá de lo que el baño
No había agua. Y era el típico baño de un lugar de un recital. Si no, no hubiera sido cemento. Si no, no hubiera sido cemento. Pero pasaban un montón de cosas en cemento, más allá de la banda que ibas a ver. Yo digo, siempre fue el lugar más seguro dentro de lo inseguro que conocí. El único lugar donde conocí al dueño y a los dueños. Jamás conocí a los dueños de un lugar. Eso es genial. Vos vas a la puerta, al Teatro de Flores. Sí. ¿Y quién es el una dueño empresa, del Teatro de Flores? Una empresa, vas a, no sé, a Group. ¿Quién es el dueño de Group? Vos ibas a Cemento. Estaba ahí en la puerta el chabón. Chabán, siempre vos sabías que Chabán era el dueño de Cemento. Y si tenías un quilombo, el chabón estaba ahí y qué sé yo, ¿viste? Por lo menos se decía, che, si quieras putear a alguien porque te pasó algo, y el chabón te sacaba cagando, no importa. Pero, ¿viste? Muchas veces estaba en la ventanilla. Y el hermano, por lo general. El hermano estaba mucho en la barra también. Como la barra esa de costado. Esa barra que era bizarrísima también, que a veces salía Chabán en pelota con un megáfono. Era una cosa de un delirio era Cemento. Era parte del lugar, todo eso. Si no, no hubiera sido lo que es. Claro. Y bueno, y qué sé yo, no sé, se me han pasado 200.000 cosas que escribí en el libro, pero claro. Nada, eso. Mucha fuente. Pero mucha siempre cita. Entrevistas, rescaté muchas entrevistas, me parecieron importantes, de cosas que dijeron los tipos en su momento, que es lo que hablábamos antes. No, el Iorio de 1989 o 1991, claro. No, el Iorio de, ya hablando, perdón, ¿no? Huevada en 2008, con Casella. Claro, sí. Claro. Una banda de cosas importantísima. Claro. Y bueno, eso. Pero es lo que decíamos, es la misma persona que uno la fue documentando a través del tiempo, claro. Porque es un tipo público y bueno, obviamente que a uno capaz le pasaría lo mismo. Sí. Claro, o sea, vos te agarran a los 18 años, después te agarran a los 40. Como se suele decir, nadie resiste el archivo. Nadie resiste. Y Iorio es un extremo porque bueno. Claro. Algunos periodistas especializados menos que menos. Sí, bueno. Tal cual. Hablamos de uno hace poco, hace unos minutos, que no sé si vieron la nota que criticó las letras actuales del heavy metal porque dice que se quedaron en el tiempo. Sí. ¿Lo escuchaste? Sí, ¿No lo escuchaste? Sí, igual. Dice que se quedaron en el tiempo. Pero bueno, es parte de lo que estamos hablando, parte de lo que es la esencia del metal. ¿Qué vas a hablar? Si tu problemática es salir a la calle y que te para la cana, igual, ¿de qué vas a hablar? Claro, no sé qué espera. Creo que es el mejor momento para hablar de esas cosas. Me parece que está como volviendo todo para que hables de eso. Claro. Si no decís nada porque no estás haciendo música contestataria, estás haciendo la música que nosotros criticamos que era para divertirse nada más. También nos divertimos porque nos divertimos, pero... ¿Por qué parte también para divertirte? Pero lo que vos me decías, tiene una identidad también. Entonces vos tenés que... No te digo respetar, porque acá no hay reglas, pero tiene una identidad. Sí. Entonces como que... Igual sabemos todos sabemos de quién hablamos, ¿no? Es muy particular, ¿no? Es muy particular, siempre fue muy particular. Estaban los recitales anti-él, ¿verdad? Sí. Sí. Pero siempre fue muy particular. Ojo, yo como periodista lo respeto al tipo. Y a mí me gustó, yo se lo dije de la cara, a mí me encantaba comprar más que lo primero de leer era la editorial de él. Me encantaba. Después, viste, él hablaba, me acuerdo, todavía estaba la colimba, en contra de la colimba, en contra de la racia. Y después lo veo ahora. Se rebotón ahora. ¿Qué pasó en el medio? Pero bueno, le ha pasado a muchos. Así le ha pasado a muchos. Lamentablemente. La verdad que... Bueno, el tiempo nos quedó corto nuevamente. ¿A futuro hay algo? ¿Estás tranquilo? ¿Tenés alguna idea? Estoy, la verdad que en un momento, más que nada por cuestiones personales, bastante... en otra. Sí, no estoy escribiendo nada. Estoy participando en una columna en el programa Arsenal Metálico. Sale ¿Con Chumi? Con Chumi. Un saludo a Chumi. Amigo Chumi, todos los compañeros del programa. Que es lo que básicamente hago, es lo que escribí. Hablo de lo que escribí. Claro. Me invitó Chumi, es un amigo, y bueno. Y de escribir, sí, un amigo, la verdad que es una persona extraordinaria. Él nos brinda su casa, su lugar, su espacio. Un fuerte abrazo. Y escribir, tengo la idea, la verdad, lo tengo algo empezado de hacer como un libro síntesis de todo esto, en particular de lo que es el metal argentino, la historia del metal argentino desde una historia no oficial del metal argentino. En el sentido de que no va a ser la historia de Villiquen, que bueno, que muchas veces la hemos construido a partir de lo pequeño que se fue divulgando, sino una historia más...
o sea, en el sentido técnico, ¿no? Tratando de, como decíamos anteriormente, cruzando fuentes, cruzando ideas, cruzando datos, bueno, que abarque por lo menos la década del 80, la década del 90 y entrado los 2000 y después, no sé, el resto que se ocupen otros. Pero es la idea de eso. Bueno, ojalá que se pueda hacer. Ojalá. Bueno, Ariel, muchísimas gracias por haber venido, por haber aceptado la invitación. Gracias a ustedes. Lamentablemente el tiempo estamos a disposición. Es tirano. Sí. Y bueno, vamos cerrando con un tema que obviamente no va a pasar completo, pero no pasa nada. Razones Conscientes, Vuelta al Barrio. Nos escuchamos el próximo lunes. Chao, gente, hasta el fin de semana que viene.